Bien, entonces comenzamos y un poco retomando o continuando parte de la palabra que nos compartió Verónica el día domingo. Voy a tomar asistencia. ¿Cuántos vinieron el domingo? Bien, bastante bien. ¿Cuántos recuerdan lo que compartió Verónica el domingo? Muy bien también, ¿eh? Bien, yo algo recuerdo también. Habló acerca del pasaje de la transfiguración, recuerdan, del Señor Jesús con 3 de los apóstoles, y para resumirlo, que no todo terminaba ahí, en la adoración al Señor, en la salvación personal, por supuesto que es importante, sino que además también implica poner la fe en acción. ¿Está bien lo que dije hasta acá, Verónica? Bien, bueno, entonces, ser cristianos implica un poco más de que identificarnos con el Señor Jesús, con la fe, con la salvación, sino también, como vamos a ver más adelante en la palabra, amar al Señor y amar a ¿quién? Amar al prójimo, ¿verdad? De eso se trata, en gran parte. Yo le puse a este mensaje el título de Buenos Samaritanos. Sabrán bien, o conocerán la historia, más o menos a lo que hace referencia, ¿sí? Pero como muchos de ustedes, creo yo, la mayoría, yo soy de los que mira las noticias, algunos lo hacen diariamente, otros cada tanto. Yo a veces miro un poco de televisión, otras veces escucho la radio, otras veces leo los portales. ¿Y qué encontramos? La verdad que las buenas noticias no son las que abundan, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Las hay, pero o son pocas o no tienen mucha prensa, porque la verdad que lo que vende, entre comillas, como se dicen, son las malas noticias, lo trágico, lo terrible, y que a veces hasta predispone a la gente mal, ¿no es cierto? Estamos en un continuo estado pareciera de caos. Pero la verdad que sí, el mundo está pasando crisis, no solo nosotros en Argentina, el mundo en general. Recordarán que hace unos 5 meses aproximadamente nos enterábamos de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y los primeros días veíamos imágenes terribles de bombardeos, ciudades que eran destruidas, gente escapando, gente durmiendo en refugios o en las estaciones de trenes, de subterráneos, y eso nos conmovía. Pero vieron que una noticia va tapando la otra, y va tapando la otra, y una más mala que la otra. Y bueno, la cuestión es que hoy todavía hay gente en medio de esta guerra que perdió todo lo que tenía, que se tuvo que ir del país. Pero bueno, como les digo, van surgiendo otras noticias y esas van quedando tapadas. Pero ese no es el único conflicto, ¿saben?, que hay en el mundo. Por ahí, hasta hace poquito era el más resonante. Pero estaba viendo también que en el mundo sigue habiendo muchos conflictos. Y para el mes de abril, después de la invasión a Ucrania, se consideraba que hay aproximadamente unos 20 conflictos con armas, que implican guerras civiles, guerras entre países. O sea que más o menos un 10% de los países que tenemos en el planeta están en conflicto. No es poco, ¿no es cierto? Y cuando veamos los números, creo que vamos a tomar dimensión. Le voy a mencionar solamente algunos ejemplos, pero en Etiopía llevan 2 años de conflicto armado, y esto dice que ha provocado que más de 1 millón de personas caigan en la indigencia, o sea, en la pobreza extrema, ¿sí? Todo por un conflicto interno. En Myanmar, que antes se llamaba Birmania, habrán escuchado tal vez escuchar ese país alguna vez, hubo un golpe de Estado hace 1 año y llevan décadas peleándose entre ellos mismos, y dice que ya se cobró más de 10.000 vidas este conflicto, ¿no? A veces perdemos un familiar, nos enteramos de algo
2, 3, 5 personas y nos parece una tragedia. Bueno, acá los contamos por miles. Sin embargo, va pasando, va quedando. No sé si nos sensibilizamos menos, pero pienso que es por una cuestión de distancia también y cercanía. En Yemen, que es un país de Medio Oriente, llevan 8 años peleando, 8 años en conflicto, lo cual ya produjo más de 233.000 muertos, ¿sí? Entre los que se pueden contar unos 10.000 niños, eso es lo que se estima. Y creo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar lo que son 3 o 4 meses de guerra. Algunos, yo por lo menos, el recuerdo más reciente, o el único diría que tengo, es de la guerra en Malvinas. Yo era muy chico y eso duró aproximadamente 3 o 4 meses, pero es más, estaban tan lejos las Malvinas de donde vivíamos nosotros que nos tocaba un poco, pero por ahí no tan de cerca, ¿no es cierto? Y para los que peinan alguna cana más que yo, me están saliendo las primeras, recordar, bueno, la dictadura militar también duró unos años y fue muy triste y hubo mucha gente que murió durante ese periodo, ¿no? O sea que los conflictos siempre están, estuvieron, creo que estarán y en todos lados. Y esto continúa en países de África y de Asia. Y si a eso le sumamos, esto que estábamos hablando recién fueron conflictos armados, ¿no? Pero si a eso le sumamos los conflictos diplomáticos que hay hoy, ¿no? Vieron la tensión que hay entre China y Taiwán, entre Estados Unidos y Rusia. O sea, hay tensiones, hay problemas que pueden terminar originando otra guerra, ¿no es cierto? Y así lo hay en varios países del mundo. Si a esto le sumamos pestes, enfermedades, desastres naturales, guerras del narcotráfico, delincuencia y lugares donde mueren personas de hambre, la verdad que el panorama mundial no es muy alentador y en definitiva se están cumpliendo, como decimos más de una vez, esas señales que ya están escritas en la palabra, ¿no? De que todo esto iba a acontecer. Y viene pasando desde hace un tiempo. No sé si alguno estará esperando que venga una guerra o nuclear o una bomba atómica, pero como les digo, hay conflictos que vienen de años. Y nos podemos remontar a uno de los más antiguos, que también ha sido noticia en estos días, ¿no? Esto es entre Israel y Palestina, un conflicto que se remonta aproximadamente al año 975 a.C., o sea, hace unos 3.000 años que empezó este conflicto y que parece no tener fin. Y esto eran denominados Judea y Samaria. Hoy es Israel y Palestina, antes eran los territorios de Judea y de Samaria, y que pertenecían a un mismo reino, ¿no es cierto? Pero estaban divididos entre ellos. Y justamente ahí, en esa frontera, la frontera de Judea y Samaria, tiene lugar una de las historias y las parábolas más conocidas, como la del buen samaritano. No sé usted, pero yo de chico, de joven, pensaba que samaritano era un sinónimo de buena gente, de solidario, de bondadoso. Ignoraba que el samaritano era la persona que había nacido en Samaria. Pero como hablaba también la historia de esa persona, yo dije, bueno, quiere decir que un samaritano es una buena persona, alguien solidario, dispuesto a ayudar. Y en esa época, en la época en que Jesús estaba aquí en la tierra y comenzaba su ministerio, las diferencias entre judíos y samaritanos eran irreconciliables, no se podían ni ver, principalmente por 4 motivos. La idolatría que había en Samaria. En Samaria, cuando hubo una división, ellos quisieron levantar un templo para competir, entre comillas, con Jerusalén, pero además hicieron templos a Baal, templos idólatras, y eso provocó el enojo y la división entre judíos y samaritanos. Segundo, en Samaria recibían
delincuentes, criminales, gente que era excluida de otros lugares, ¿sí? Y excomulgados de Judea, o sea, aquellos que por ahí no comulgaban con los judíos ortodoxos del momento, eran echados, iban a parar ¿a dónde? A Samaria. También porque ellos solamente recibían o aceptaban los 5 libros que había escrito Moisés, ¿sí? Solamente esos 5 libros para ellos eran la guía, todo lo demás lo descartaban. Otro motivo de pelea con los judíos de ese tiempo. Y además se burlaron y se opusieron a la reconstrucción del templo, como saben que estuvo a cargo de Nehemías. Es decir, que las diferencias eran muchas, eran vecinos, pero no se querían para nada. Y para los judíos, los samaritanos eran no solo la clase social más baja y marginal, porque estaban sobre una frontera, en un lugar apartado de la gran ciudad que en ese momento era Jerusalén, así que tenían, si lo comparamos con hoy, bajos ingresos económicos, no vivían en las mejores condiciones, era gente marginada. Y para ellos eran la clase social más baja. Y no solamente eso, sino que los consideraban hasta lo peor de la raza humana por el enfrentamiento y el odio que se tenían entre sí. Pero, paradójicamente Jesús usa como un ejemplo de solidaridad y empatía a un samaritano, ni más ni menos, ¿no? Porque podría haber usado, estaba entre los judíos y decirle a un judío, no, hubo uno que hizo esto, no. Le puso ni más ni menos que el ejemplo de su enemigo. Lo utilizó como un ejemplo para mostrarle a los judíos ortodoxos que el reino de Dios no se trataba de una religión ni de una secta exclusiva para unos pocos. Les dejo como lectura para la casa el Evangelio de Juan, capítulo 8, donde Jesús le anuncia el Evangelio a un grupo de fariseos y escribas que estaban por apedrear a una mujer que había cometido adulterio. Recuerdan esa historia también, ¿no es cierto? Y en un momento ellos, a manera de insulto, le dicen a Jesús que era samaritano lleno de demonios. Era como, imagínense, el peor agravio era decirle, vos sos un samaritano endemoniado, más o menos así, para que vean el nivel de enfrentamiento que tenían. Paradójicamente también, Jesús es aceptado entre los samaritanos. Después del encuentro con la mujer samaritana en el pozo de agua, historia que también les recomiendo que lean en el Evangelio de Juan, capítulo 4, para no extendernos en esta noche, pero pienso que la mayoría de ustedes la conocen. En aquellos tiempos, cuando alguien tenía que ir de Judea a Galilea, tenía que pasar, o le quedaba en el medio, Samaria. Era el camino más corto, si atravesaban Samaria. Pero ¿qué hacían? Lo esquivaban, pasaban por el costado, evitaban pasar por Samaria para no tener problemas y porque no los querían ni ver. Pero Jesús, que había venido a romper con muchas cosas, ¿qué hizo? Guiado por el Espíritu Santo, dice, le fue necesario ir a Samaria. Y ese lugar era un lugar de paso, él iba hacia Galilea y dice que ahí paró porque estaba cansado, pidió un poco de agua, conocen la historia, a la mujer samaritana, los que estaban con él fueron a buscar comida y en ese interín tiene el encuentro con esta mujer, ¿sí? Y algo que iba a ser quizás por un par de horas se terminó transformando en una estadía de 2 o 3 días donde Jesús le estuvo compartiendo a los samaritanos. Dice que muchos creyeron en él y muchos se convirtieron. Amén. Es decir, que no hay enemigo, si queremos llamarlo así, que no pueda llegar al Señor, ¿sí? Y de eso se encargó el Señor de mostrarlo. Entre otras cosas, como les decía, Jesús vino a romper paradigmas, es decir, la manera que tenemos de ver o interpretar las cosas. Y creo que por eso utilizó por lo menos 3 personajes samaritanos para hacerlo, como fueron el leproso samaritano,
Recuerdan también, pasando por ahí, había 10 leprosos, el Señor los sanó, pero dice que solo uno volvió. ¿Y quién volvió? El que era samaritano. Otro palazo para los que no querían a los samaritanos, ¿sí? El otro personaje, como les decía, fue la mujer del pozo de agua, que algunos consideran terminó siendo la primera mujer evangelista, ¿sí? Porque fue ella la que llevó las buenas nuevas a los samaritanos y ahí se acercaron a Jesús, conocieron el Evangelio y le aceptaron. Amén. Y el caso del buen samaritano también como un ejemplo de amor al prójimo. ¿Qué les parece si leemos rápido esa parábola para recordarla? Se encuentra en el capítulo 10 de Lucas, versos 25 en adelante. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Aquí los judíos le estaban poniendo a prueba a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Parece fácil, ¿no? Pero no lo era. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Esto, si lo traducimos a los días de hoy, alguien que fue asaltado, golpeado, le sacaron todo, quedó tirado en la calle, medio muerto, en un camino. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Dos personas que estaban involucradas con la religión, ¿no es cierto?, con el amor al prójimo en teoría, lo ignoraron y siguieron de largo. Pero, dice, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y ahí está la clave, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, podríamos decir que era un lugar para dormir, como si fuera hoy un hotel, humilde por supuesto, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Qué enseñanza, ¿no? De alguien que no lo esperaban, se ocupó de esa persona porque fue movido a misericordia. No dice la historia si el que había sido robado era judío, samaritano, galileo, pero no importa, ¿no es cierto? Lo importante era que ahí había una vida, había una persona que necesitaba ayuda y 2 que pasaron lo ignoraron, lo discriminaron, lo marginaron, pero este hombre samaritano, que no tenía tan buena fama aparentemente, se ve que había conocido al Señor, tuvo misericordia y ayudó a esta persona. Amén. De esta manera, este hombre puso en práctica el amor a los enemigos, tal como dice el pasaje de Mateo 5, 43 al 48. Si lo tiene ahí, vamos a leerlo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Oísteis que fue dicho,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ley que tenía. Pero yo os digo, son palabras del Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Qué hermosa enseñanza que dejó el Señor ahí en este Evangelio plasmado. Y también vamos a ver Marcos, capítulo 12. En sintonía con esto que estamos hablando. Marcos 12, verso 28 en adelante, dice así: acercándose uno de los escribas, eran de las personas que criticaban y ponían al Señor en examen todo el tiempo, los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno más osaba preguntarle. Amén. Hemos aprendido, escuchado más de una vez que los famosos 10 mandamientos, eso era el Antiguo Testamento, pero que prácticamente la vida del cristiano se resume a estos 2 mandamientos: amar al Señor más que todo, con todo lo que tenemos, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Para ir terminando, les dejo 2 últimos versículos que también creo son muy conocidos por la mayoría de ustedes, para meditar, reflexionar y poner en práctica. Uno está en Efesios 6:12, creo que si lo tenemos ahí en pantalla, Ángel, va a ser más rápido, me olvidé de marcarlo, está ahí: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sangre y carne, perdón, lo leí al revés, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos está mostrando ahí? Que el prójimo no es nuestro enemigo. No tenemos un enemigo de carne y hueso. Por más que sea el peor vecino que te haya tocado en la historia, el peor jefe, no. No es ese el enemigo. Nosotros estamos llamados a servir y a administrar y a llevar el Evangelio a todos. Nuestra lucha es espiritual. ¿Amén? Y esto ha provocado muchas veces, al no tener esa claridad, que haya enemistades y conflictos en países, aún en una misma ciudad, en una misma tribu, una misma aldea, en un mismo barrio. Antes, ¿se acuerdan las hinchadas de fútbol? Bueno, la de Boca contra la de River, ahora entre las mismas hinchadas tienen peleas, o sea, la pelea está en todos lados, ¿no? Y
estamos, como le decía, en todo el mundo y en todo tiempo hay conflictos. Y nosotros estamos incluidos también. Hace falta ver muy poco las noticias para ver todos los problemas internos que tenemos, ¿no es cierto? Y estamos sumergidos en grietas o brechas que en definitiva nos meten en más conflictos. Y no podemos progresar ni vivir en completa paz. Por eso tenemos que ver bien el lado espiritual que hay detrás de todo esto. Y el segundo pasaje para meditar se encuentra en Ezequiel 22:30. Había muchísimos problemas y conflictos, no sé si como los que tenemos hoy o más graves. Y el Señor le está dando una palabra, habla con Ezequiel, y le dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, no en contra de los enemigos, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Qué palabra dura, ¿no? Para ese momento no encontraba a alguien que se pusiera a favor, que fuera pacificador, que estuviera ahí para cerrar esa brecha. La palabra brecha significa abertura, fisura, grieta, específicamente en una muralla o en un vallado, como lo que se construían antes para proteger las ciudades, ¿sí? Si se producía una grieta, un lugar por donde podían entrar, ¿qué pasaba? Esa ciudad era conquistada, era destruida. Bueno, aquí espiritualmente el sentido sería de que esa brecha no exista o que esté cerrada en nuestras familias, en la congregación, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, porque si esa grieta que hoy estamos viviendo se sigue expandiendo, en definitiva no vamos a llegar a ningún lado y vamos a vivir eternamente en conflicto. Y entonces la pregunta final es ¿cómo se sale de la brecha o de la famosa grieta? Bueno, en primer lugar, como el Señor le dijo a Ezequiel, es con oración, ¿sí? El Señor buscaba a alguien que intercediera por estos problemas, por los de antes, los de hoy y los que vendrán, ¿sí? Por eso es tan importante la oración, más allá de la que uno hace y tiene que hacer individualmente, la que hagamos juntos como cuerpo, como hermanos, y en eso la verdad que es una gran bendición el grupo de hermanos que llega cada miércoles 18:30 para pararse un poco en la brecha, ¿no? Y orar por aquellos que están enfermos o pasando dificultades o con problemas, para justamente ir cerrando esa brecha. Así que la oración número 1. Yo le animo a que también ore por los habitantes de estos países que mencionamos hace un tiempo, ¿no? Que están en guerra, donde seguramente hay pastores y hermanos en Cristo como nosotros que no la están pasando nada bien. Y que seguramente están esperando la intervención divina del Señor para que eso termine y pronto, y no se siga derramando tanta sangre, y sangre inocente, han visto también, ¿no? Mueren chicos, civiles, que nada tienen que ver con el conflicto, pero quedaron atrapados ahí en el medio. Así que muy importante la oración. Y por otro lado, haciendo con acciones como las que tuvo el buen samaritano, que le recomiendo después vuelva a leer tranquilo en su casa la historia ahí en Lucas 10, construyendo puentes como hizo el Señor con los samaritanos, ¿sí? Él se puso en el medio y construyó un puente entre esas dos culturas o sociedades. Siendo tolerantes, el Señor sí que a nosotros nos cuesta, pero el Señor la verdad que tuvo tolerancia, porque esos mismos religiosos hasta quisieron apedrearlo. Y dice que pudo escapar, pero
hasta quisieron matarlo, de hecho hasta los últimos días, ¿no es cierto? Y teniendo empatía por el prójimo, como lo tuvo el samaritano, ¿sí? Tratando de tenderle una mano a aquel que lo necesita. Yo sé, les repito, no es fácil porque hay que, para eso, muchas veces dedicar tiempo, esfuerzo, hasta dinero, pero el Señor da la recompensa. Amén. Y en definitiva hace que nos vaya mejor a todos, ¿sí? Yo veo acá muchos buenos samaritanos, sé de muchos de ustedes que hacen buenas obras como las que hizo este hombre, los animo a que las sigan haciendo y que animemos a otros, ¿sí? Porque en definitiva es una de las cosas, uno de los mandatos que nos dejó el Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Que Dios les bendiga, les agradezco la atención, los esperamos el domingo.